Ahora sí, bien chicos, buenas noches. Bienvenidos a la sesión correspondiente al inicio de este semestre académico 2022-0 en nuestra asignatura de cálculo integral. ¿Me confirman si el audio y la pantalla está normal? Hace un rato no estaba tan bien, pues. Buenas Sí, noches. ingeniero. Sí se le escucha. Buenas noches. Ok, mi amigo Brandon, buenas noches. Bien chicos, vamos a dar inicio a nuestra sesión académica correspondiente a la presente semana. Correcto, ingeniero. Ok. Con algunos considerando respecto al buen desarrollo de nuestra asignatura que debemos tener en cuenta para que todos llevemos a un puerto felices y contentos, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a dar por iniciado nuestra sesión. Creo que ya en una pequeña presentación en el foro lo hice. Quien les habla es el ingeniero Orlando Pomalaza Romero. Tengo más de 10 años de experiencia en docencia universitaria, no solamente en nuestra universidad, sino en otras universidades, y básicamente desarrollando cursos de matemática como cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones diferenciales, métodos numéricos, y otros cursos de carrera de ingeniería como termodinámica, cinética, resistencia de materiales, pues, ¿no? Y eso me da la solidez necesaria como para poder desarrollar en ustedes una eficiente asignatura de cálculo integral. Iniciemos entonces, chicos, la sesión correspondiente al día de hoy. Cálculo integral es nuestra asignatura. En esta semana 1 vamos a dar a grosso modo la introducción a la asignatura. En esta sesión 1 veremos lo concerniente a una introducción a la asignatura, presentación del sílabo y la evaluación diagnóstica. Y adicionalmente ya ingresaremos a lo que son integrales inmediatas o directas. ¿Bien? Bien, si hay necesidad de expresar algo o compartir algo, pueden utilizar el chat o en su defecto activen su micrófono y normal, pues no lo vamos a dar pase para que puedan expresar. ¿Cuál es el propósito de la clase del día de hoy? Que el estudiante, o sea, ustedes, identifiquen su situación actual. ¿Dónde estamos actualmente, ¿no? ¿Dónde nos encaminamos? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que necesito como prerequisito para el desarrollo de nuestra asignatura? Y adicionalmente deben conocer la organización de la asignatura. ¿Cómo la vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a desarrollar la asignatura? ¿Cómo vamos a bonificar las puntuaciones o los calificativos? ¿Y qué considerandos debemos tener en cuenta para el buen desarrollo de nuestra asignatura? En principio, veamos la estructuración de los contenidos y la relación con otros temas. Vamos a encasillar nuestra asignatura. Límites y continuidad. Sirvieron de base para las derivadas y estas derivadas, pues, sirvieron de base para las aplicaciones de las derivadas. Estos tres tópicos ya lo vieron en el curso de cálculo diferencial, ¿no? Y ahora nos va a servir de base para nuestra asignatura, pues, ¿no? Todas estas que tenemos acá, límites y continuidad, derivadas y aplicaciones de las derivadas, son prerequisito para desarrollar nuestra asignatura de cálculo integral. O sea, debemos entender de que si yo tengo falencias en derivadas y límites y continuidades, pues obviamente también voy a estar un poco mal en los integrales. ¿Ya? Entonces, recorremos estas partes, sobre todo la derivación, y si por ahí hay dificultades, pues retomamos un instante la forma de derivación para recordar. Fundamentalmente es recordar, ¿no? Ahora, con las integrales, nosotros debemos aplicar estas a diversos problemas del entorno real, diversos problemas de aplicación en la carrera de ingeniería, ¿no? De forma general, obviamente en forma particular, cada carrera tendrá pues su aplicación. Sin embargo, lo que vamos a trabajar es en forma general, ¿no? Algo que sea útil para todas las carreras de ingeniería.
Bien, entonces tenemos que estar bien en integrales para que las aplicaciones de las integrales en cálculo de áreas, volúmenes, longitud de arcos, superficies de sólidos de revolución, centros de masa, momentos de inercia, tengamos la facilidad de entendimiento. Ahora, todos estos conocimientos que debemos adquirir en este presente semestre nos deben servir de base para que el próximo ciclo tengamos la facilidad de desarrollar las ecuaciones diferenciales y la transformada de Laplace. O sea, esto es, si se quiere, ya la última etapa de la matemática, donde usualmente aplicamos todo lo visto en la matemática desde secundaria, pues, ¿no? Muchas veces nos hemos preguntado, ¿para qué me va a servir la matemática? ¿Esto para qué? ¿Dónde lo voy a ver, no? Y siempre hemos respondido con, no, eso lo vamos a ver más adelante, eso lo vamos a ver más adelante, eso lo vamos a ver. ¿Dónde se ve? Acá, en ecuaciones diferenciales, ¿no? Donde hay que modelar y sacar funciones que determinan el modelo de un fenómeno. Entonces, si queremos estar bien en ecuaciones diferenciales, obviamente tenemos que estar bien en todas las matemáticas que se llevaron a cabo con anterioridad. Ahora, no es solamente el privilegio de las integrales, las derivadas, pues estas integrales van a estar basadas, por ejemplo, en cuestiones algebraicas y cuestiones trigonométricas, ¿no? Dentro del álgebra necesitamos, por ejemplo, el desarrollo de binomios, necesitamos las factorizaciones, necesitamos los logaritmos, las exponenciales, como parte de un prerequisito para integrar. Y dentro de las funciones trigonométricas, básicamente debemos manejar las identidades trigonométricas. ¿Ya? Entonces, recordaremos también eso. Ahí he compartido en el aula virtual una tabla de derivadas e integrales que lo deben descargar y tenerlo impreso, de modo que esto lo debemos utilizar muy cotidianamente, ¿no? Bien, entonces esto es más o menos donde nos encaminamos. Los dos de verdecito debemos desarrollar en este semestre académico y al próximo ya desarrollamos ecuaciones diferenciales y la transformada de Laplace. Entonces, ahora vamos a ver la presentación y exposición del sílabo, pero de forma rápida. En la imagen vemos una animación donde una superficie acotada por la figura de color rojo gira alrededor del eje Y. Y entonces, en su recorrido, esto genera un sólido de revolución que vendría a ser esto, ¿no? Y si yo les pregunto, calculen el volumen de este sólido, obviamente esto no se puede calcular con la geometría básica, pues. Necesariamente ya necesita del cálculo integral. Si vas a diseñar, por ejemplo, un tanque de esta forma, pues no se puede calcular con la geometría básica, ¿no? Hay que necesariamente hacer uso del cálculo integral. Nos vamos a presentar y exponer el sílabo. Estas son las características de nuestra asignatura. Tiene un código ASUC 0161. El carácter es obligatorio, tiene un peso de 5 créditos, su prerequisitos cálculo diferencial, periodo académico 2022, 0, las horas semanales son 6, teóricas 4 y prácticas 2. Pero ¿de qué se trata en realidad? El cálculo integral es una asignatura obligatoria de facultad que se ubica en el cuarto periodo académico de la Facultad de Ingeniería. Tiene como prerequisito la asignatura de cálculo diferencial, es prerequisito de la asignatura de ecuaciones diferenciales y desarrolla a nivel intermedio la competencia transversal conocimientos de ingeniería. Aquí en la imagen se observa, por ejemplo, un puente, ¿no? Un puente que está sostenido por cables. Y nosotros podemos calcular la longitud de este cable, que no es una horizontal, sino es una forma parabólica o en todo caso catenaria, modelada con funciones de tipo parábola o en su defecto con funciones hiperbólicas, ¿no? Pero para calcular la longitud que existe, bueno, la longitud en realidad del cable, más no la distancia entre las torres del puente, no hay otra forma, pues tenemos que aplicar necesariamente el cálculo integral, como lo dice justo, una catenaria. Las catenarias tienen como función la definición de hiperbólicos y obviamente hay que integrar, ¿no? Ahí vamos a calcularlo como longitud de arco.
¿ya? Y lo mismo para, por ejemplo, cables de alta tensión también, ¿no? No es una horizontal, es una parábola que escribe una catenaria. Bien, por eso dice acá, desarrolla a nivel intermedio la competencia transversal, conocimientos de ingeniería. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en desarrollar los conceptos y aplicaciones del cálculo integral, que es nuestra asignatura, valorando su importancia en la formación profesional. Probablemente como vamos a aprender el proceso de integración, ya los colegas de más arriba de la carrera simplemente van a tomar como referencia lo aprendido. Ellos plantearán en su modelo determinado, por ejemplo, digamos, alguien estudia eléctrica, ¿no? En circuitos eléctricos ponen su integral y lo demás ya es tarea de ustedes, pero él ya no les va a enseñar el proceso de integración. Entonces es aquí donde debemos aprender los procesos de integración, de modo que no tengamos dificultad en los cursos de carrera. Los contenidos generales. De forma general, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Integral indefinida, métodos de integración. Aquí vamos a dar bastante énfasis, ¿no? Los diferentes métodos de integración, técnicas de integración, como cambio de variable, integración por funciones con trinomio cuadrado perfecto, integración por partes, integración de funciones trigonométricas con exponentes pares e impares, integración de función por sustitución trigonométrica, integraciones de fracciones parciales y otros que podrían surgir en el momento como las irracionales, ¿no? Luego de aprender diferentes técnicas de integración, vamos a ver lo que significa una integral definida. Para calcular, por ejemplo, el volumen de este sólido que tenemos en la imagen, ya necesitamos la definición de esta integral. Integral definida, aunque esto se calcula como una integral doble, ¿no? O puede ser triple. Pero igual, pues ya conociendo la integral definida, que es el área bajo la curva de una función, ya podemos aplicar a las diferentes aplicaciones, ¿no? Como cálculo de área de regiones planas, volúmenes sólidos de revolución, centros de masa de láminas delgadas y homogéneas, y algunos otros conceptos físicos que necesitamos aprender. Aplicaciones de la integral definida en el caso de las longitudes de arco y superficies de sólidos de revolución e integrales impropias que servirán de base para lo que hagamos el próximo semestre en ecuaciones diferenciales. Y finalmente, las integrales múltiples. Aquí están constituidos los integrales dobles y los integrales triples. Ya, entonces, tenemos como contenidos generales eso. Obviamente habría que desdoblarlo cada uno. Son unidades, pues, ¿no? La primera unidad es integral indefinida, esta de acá, ¿no? La segunda unidad, la integral definida. La tercera unidad, aplicaciones de la integral definida. Y la cuarta unidad, las integrales múltiples. Los iremos disgregando cada una de ellas. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje? Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar las herramientas del cálculo integral para resolver, en principio, ejercicios y luego problemas del entorno real. Por ejemplo, aquí en la imagen se observa un diseño de una barda, ¿no? Por ejemplo, aquí está construido con ladrillo, pues esto. Y puede ser, por ejemplo, que este modelo se construya alrededor, ¿no? Alrededor de un estadio, por ejemplo, ¿no? Y entonces el albañil te cobra, digamos, 200 soles por metro cuadrado. Ya, 200 soles por metro cuadrado, ¿eh? Y al final de la obra ya te dice, me tienes que pagar. Y él no sabe cálculo, pues, ¿no? Probablemente siempre lo va a multiplicar largo por ancho y te va a querer cobrar de más. Y entonces para eso tú has estudiado cálculo integral. Pues si esto no se puede calcular, el área, por ejemplo, de esta parte, no se puede calcular con una geometría básica. Tienes que calcular necesariamente con cálculo integral, pues, ¿no? Entonces ya tú puedes determinar exactamente cuántos metros cuadrados es lo que ha construido el albañil y multiplicándole por su costo ya puedes saber cuánto es el costo real, pues, ¿no? Entonces son aplicaciones reales que puedes hacer. Por eso dice acá ejercicios y problemas del entorno real. Ojalá que este resultado de aprendizaje logremos en ustedes. ¿Bien?
Ahora, ¿cuál es la metodología que vamos a seguir? La asignatura se desarrollará mediante la metodología activa, centrada en las actividades del sujeto que aprende. Aquí básicamente es la práctica de ustedes, ¿no? Expondré una parte teórica con ejemplos, dos o tres, y luego tendrán que trabajar ustedes, pues. Y los errores, las dudas que se generan, los iremos discutiendo y debatiendo para que al final consensuemos con la solución correcta. El docente utilizará estrategias de recojo de saberes previos como preguntas dirigidas y organizadas hacia el logro del propósito. De hecho, pues no, yo les iré indicando, por ejemplo, cuál es la función compuesta en esta integral. Y ustedes me irán diciendo x cuadrado, e a la x cuadrado, 1 entre x cuadrado más 1, raíz de x cuadrado más 1, arco tangente de x. No sé, pues no puede ser que lo hagas bien o mal, eso es al final de cuenta la apreciación de ustedes, pero en forma conjunta llegamos a determinar cuál sería la función compuesta, ¿no? Para el desarrollo del tema, las técnicas del debate, por su parte, los estudiantes desarrollarán las estrategias de trabajo individual. En principio, trabajo individual y grupal para la resolución de ejercicios y problemas seguida de socialización de resultados. Obviamente, cuando socializamos nuestros resultados, llegamos a un consenso y esto es la solución correcta, ¿no? La evaluación y asesoramiento a los estudiantes será permanente, complementadas con trabajos aplicativos a situaciones nuevas y a su carrera de ingeniería. Para la comunicación, el docente se apoyará en el recurso didáctico del aula virtual. Toda comunicación vamos a hacerlo mediante el aula virtual. Ya no vamos a comunicarnos por el correo. Las dudas, las inquietudes pueden escribirlo en el foro, ¿no? De modo que eso voy a ir revisándolo cotidianamente y podemos ver las deficiencias, debilidades que ustedes pueden tener en el desarrollo de la asignatura. El Google Drive para el caso de alimentar información. Aunque creo que voy a subirlo al aula virtual, por ejemplo, las diapositivas, las, los resúmenes que tengamos, de modo que ustedes fácilmente pueden descargarlo ahí, ¿no? Para el reforzamiento y la investigación se hará uso de las tecnologías de información y comunicación. Bien, esto entonces es la metodología que vamos a emplear. Aquí en la imagen se observa, si ya queremos ir entendiendo, una derivada que es partir infinitesimalmente, ¿no? O sea, la gallina lo vamos a disgregar. ¿Y qué vamos a encontrar? El huevo, pues no, ¿de dónde provino? ¿De dónde proviene, no? Ahora, para que podamos integrar, entonces agarramos el huevo. ¿Qué es el proceso de integración? Es lo opuesto a la derivada. La derivada es la ruptura, la partición, ¿no? El seccionamiento. Y la integral, en cambio, es la unión, la suma de pequeñas cosas para dar una cosa mayor, ¿no? Por eso que cuando calculemos área, solo vamos a analizar un rectángulo nada más. Y luego le voy a aplicar una sumatoria de infinitas áreas de rectángulos. Esa sumatoria de infinitas áreas de rectángulos es una integral definida. Al final lo volvemos a la gallina. Bueno, una explicación bastante sencilla para entender la diferencia entre una derivada y una integral. Son operaciones inversas en realidad. La evaluación. Bueno, en esta parte tenemos una evaluación de entrada que está en la parte de la presentación del aula virtual que ya deben ir respondiendo. Es un cuestionario, ¿no? Si mal no recuerdo, son de 10 preguntas que debemos reconocer para que veamos en qué nivel estamos. Creo que ya alguno por ahí lo ha ido resolviendo y sería, bueno, yo quisiera que todos ustedes lo desarrollen, ¿no? No está nada complicado. Además es para marcar con alternativa. Entonces pueden guiarse a partir de él. De todas maneras, como aquí dice, es un prerequisito, primera sesión, no tiene peso parcial, 0%, pero podemos tomar como referencia el punto de partida, ¿no? Si por ahí, por ejemplo, necesitan un punto, un medio punto, este chico ha respondido la evaluación de entrada, sí, ya, bueno, pues habría que ponerle su medio punto que le falta, ¿no? ¿Ve? También es un poco de responsabilidad. Ahora, el consolidado uno, la unidad a evaluar es la primera unidad, todo lo que corresponde a métodos de integración. La vamos a desarrollar en la semana del 1 al 3, pues, ¿no?
Aquí hay que tener en cuenta que vamos a ir evaluando progresivamente, ¿ya? En el aula virtual también hay una actividad virtual que también tienen que desarrollarlo. Tiene un peso de 15% y nosotros evaluaremos individualmente en una prueba de desarrollo con un peso de 85%. Tal vez sea uno o puede ser dos, bueno, de repente fracasa en la primera, pero en la segunda ya van a estar bien. Entonces, esto es asincrónico, o sea, fuera del horario de clase y está determinado que puede ser miércoles, jueves o viernes, ¿no? Posteriormente ya nos pondremos de acuerdo qué día lo habilitamos, ¿no? Porque hay, no sé si puede ser solamente en un horario determinado, digamos, por ejemplo, el día viernes de 8 a, bueno, pues viernes no puede ser, no tenemos clases, pero podría ser pues el viernes de 6 a 8, digamos, ¿no? O en su defecto ya veremos pues si tienen dificultades, podemos considerar todo el día, por decir, ¿no? De tal manera que ustedes entren y ya desarrollen. ¿Ya? Ya nos ponemos de acuerdo respecto a esto. Tiene un peso de 85% para el consolidado uno. Obviamente, eso dentro de todo el proceso de evaluación tiene un peso del 20% el consolidado uno. Este 85% es la predesarrollo, puede ser dos, pues, ¿no? Y también hay una actividad virtual que le vamos a dar un peso 15%. Sumado estos dos me va a dar la nota del consolidado uno. Por decir, sacan un 12 en el consolidado, en la predesarrollo, 12 por 0.85, más sacan un 16 acá en la actividad virtual, 16 por 0.15, ese sería tu calificativo que vamos a poner que sea 14, ¿no? Esa nota 14 es pues el 20% de tu evaluación total, ¿no? Posteriormente, en la semana 4, ya con las unidades 1 y 2, integrales indefinidas y definidas, aplicamos una evaluación parcial, ¿no? Es el desarrollo de ejercicios en una prueba de desarrollo. Esa es única, ¿claro? Es única. Y también es asincrónico, bueno, fuera de clase, y tiene un peso del 25%, pero probablemente esto sí tengamos que ponernos de acuerdo, he decidido hacer en 2 horas nada más, bueno, o hora y media, ¿no? Decimos, por ejemplo, el día sábado, de 8 de la mañana a 9:30. Pero obviamente todos tienen que tener disponibilidad de ese horario, pues no. O sea, no podemos también arbitrariamente colocar un horario donde de repente la mayoría no tiene tiempo. Entonces eso también es cuestión de ya ir viendo desde ahora, por ejemplo, qué día podría ser. Pero me interesa que la mayoría esté presente. 25%. Si sacas un 15 por 0,25 y el otro 14 por 0,20, ya vas acumulando, pues, ¿no? Lo mismo ocurre con el consolidado 2. En la semana 5 a 7, ya hasta la unidad 3 debemos evaluar hasta las aplicaciones. Es una prueba de desarrollo y tiene la misma característica del consolidado 1, un 20%. Y finalmente, en la semana 8, evaluamos una prueba de desarrollo de todas las unidades, ¿ve? Desde la primera parte. Y ese tiene un peso mayor, tiene un peso de 35% y si sacas un 12, 12 por 0,35 sería tu calificativo acá. Finalmente, bueno, dice que podría haber una evaluación sustitutoria. Por A o B no rindes uno de los exámenes o en todo caso estás mal en uno de ellos. Entonces, esta evaluación sustitutoria va a reemplazar a la nota más baja, pues. Digamos, en la evaluación parcial tienes un 10 y esto ya, bueno, pues acá tienes un 14 no. Y digamos que todavía no apruebas, pues, ¿no? O tienes 8 acá y necesitas un 10 para aprobar, pues, ¿no? Entonces puedes dar una evaluación sustitutoria. ¿Ya? Eso ya posterior a la fecha de evaluación, probablemente dentro de 2 o 3 días después de culminado con la evaluación final, se va a programar la evaluación sustitutoria. Pero ojo que esto es sustitutoria. ¿Qué significa? Que si tú tienes aprobado acá y quieres mejorar el calificativo y das el examen, sale 5, lo vas a sustituir necesariamente a una de ellas, pues, ¿no? Ahora, obvio, si estás mal, pues, o no has dado una de las, o no tienes uno de los calificativos, pues sí o sí tendrías que rendir esta evaluación, ¿no? Que es también igual que en el caso de la evaluación final, todas las unidades. Y como acá lo dice, reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. Ahora, la fórmula para obtener el promedio ya creo que lo dijimos, ¿no?
el promedio final es el consolidado 1 por 0,20, la evaluación parcial por 0,25, el consolidado 2 por 0,20 y la evaluación final por 0,35. 10,5 es lo mínimo que podrías obtener para que redondeado se obtenga 11, ¿no? Bien, esa es la forma de evaluación que vamos a aplicar. La bibliografía básica con la que vamos a trabajar es la de Larson, el tomo 1 fundamentalmente o el tomo 2. En ambos casos está el cálculo integral. Luego tenemos el otro muy importante es el de Dennis Hill, ¿no? Cálculo de una variable o cálculo en varias variables. Y así cualquier libro de cálculo integral está bien, ¿no? Como para reforzar aprendizajes de la asignatura. También tenemos algunos recursos digitales que ya los compartiremos esto en el aula virtual. Ustedes pueden ingresar a cualquiera de ellos y pueden utilizar convenientemente esos recursos. Las reglas de juego. Sé consciente de la importancia de la asignatura para tu profesión. Algo muy importante que de repente debo manifestar es lo siguiente, ¿no? Muchos de ustedes probablemente no van a asimilar los temas como debiera ser porque generalmente no hay tiempo o en su defecto dicen, no, pero si es virtual, casi virtual, ¿no? En realidad es una semipresencial, pues, ¿no? Entonces lo van a mandar resolver. Y el problema se va a ver cuando ya tengan que desarrollar su curso de carrera, pues, y de repente no manejamos acertadamente algún tema por ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces, aprendamos lo básico, lo necesario como para defendernos en otras asignaturas, como en el caso de las ecuaciones diferenciales, ¿ve? Porque se supone que en ecuaciones diferenciales ya no hay necesidad de desarrollar una integral. El docente que desarrolla ecuaciones diferenciales, o en mi caso podría ser yo también, ¿no? Simplemente lo separamos, digamos, en variables una ecuación diferencial y lo pongo la integral. Y después, bueno, resolviendo se obtiene, ya no lo voy a resolver. Se supone que hemos aprendido en este curso, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Practique en clase el modelo de profesional que quiere ser. ¿Ya? ¿Qué queremos ser? ¿Cómo queremos ser? Simplemente hay que ir copiando de los de al lado. No, pues no. Practica tus valores y sé consecuente con tus actos. ¿Ya? Lo más importante, debemos practicar la honestidad. Encuentro a veces exámenes exactamente iguales, exactamente iguales. Le pongo números y digo, a ver chicos, vamos a comparar el paso número 18. A ver, contemos de este otro señor. Igualito el paso 18. El mismo punto, la misma flechita y todo exactamente igual. Ya no hay honestidad, pues, ¿no? Y le digo, bien jóvenes, esto está mal. En el paso 25 está mal. A ver, veamos, este otro también está mal. Ya, no se olviden de que hay que desarrollarlo de acuerdo a lo que vamos aprendiendo. No vengas a clase tras una. Este es un problema. Ya, el problema que suscita es esto. Muchos de ustedes vienen solo tras una nota. Y para tal efecto no importa los medios, pues no, ¿sí o no? Simplemente importa el fin, ¿no? Y entonces ahí debemos tener en cuenta esa consideración, ¿ya? Entonces, no vengas a clase tras una nota, ven por todos los conocimientos que adquieres para tu formación profesional. Es que si ustedes vienen por una nota, entonces vas a hacer todo lo que los fraudes habidos y por haber, pues, ¿no? Y yo les voy a demostrar más, poco a poco, por ejemplo, cómo tengo seleccionado quiénes han copiado de quién y todo ello, ¿no? Entonces, fíjense que a veces no hay necesidad de que en las primeras sesiones llegues a clase. No califico resultados. Ya, otro problema, por ejemplo, que la mayoría de ustedes lo manda a resolver, pues, ¿no? No califico resultados. ¿Qué hago? Aplaudo el esfuerzo y la superación de cada uno de ustedes.
O sea, veo que al principio has hecho mal, pero en cada sesión que vamos avanzando, veo que estás poniéndole ganas, estás poniendo empeño, estás haciendo lo que has aprendido, eso es lo que yo califico, ¿no? Y ahí entonces hay que tener en cuenta de eso, ¿no? Chicos, no vengan a hacer una clase una nota, vengan simplemente por lo que vas a aprender, pues, ¿no? Y para eso no vas a tener dificultades en los calificativos. ¿Ya? Y yo quiero que aprendan, ¿no? Que aprendan. Respeta los derechos de los demás y haz respetar los tuyos. Claro, el problema es de que a veces alguien te pasa la pregunta y cosa que no está mal, pues, ¿no? ¿Sí o no? Pero no lo copies igualito, pues. Haz, pon tu aporte también ahí, ¿no? A ver, voy a resolverlo, ya tengo mi solución, a ver si este señor no se ha equivocado. Pero exactamente en el mismo rubro se equivoca. Ah, y algo más, a ver, acá, puntualidad y responsabilidad durante tu formación profesional. Algo que de repente vamos a entrar a discusión después de una evaluación es lo siguiente, ¿no? Y eso siempre me ha ocurrido. Sucede que yo desarrollo un ejercicio o un método de integración con una forma determinada. Por ejemplo, no vamos a suponer de que estamos resolviendo una integración por partes y en esa necesito que calculen, que identifiquen una función que hace de u y otra función que hace de diferencial de v. Y siempre practicamos así, pues desarrollamos 7, 8 ejercicios y les voy a preguntar, chicos, ¿cuál es u? Y ustedes en el chat me van a decir cuál es u, cuál es diferencial de v, ¿no? Y ahora yo al revés también les pregunto, ¿no? Bien jóvenes, ¿qué es el seno de x? Ustedes miran, diferencial de v. Y casi la mayoría participa, sí, pues, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre cuando estamos en clase? Desapareció la U, desapareció la diferencial de V, le ponen f de x, g de x, g' de x. ¿Y de dónde salió esa nomenclatura? Si nosotros siempre habíamos desarrollado con U y diferencial de V, y tenemos un procedimiento que respetar, ¿no? Eso me da una sospecha de que no lo han desarrollado ustedes, simplemente lo han mandado a resolver, ¿no? Y entonces eso no lo voy a calificar. Y él dice, sí, pero la matemática se puede saber como quiera, muchos caminos conducen al mismo resultado. Probablemente, eso es cierto, pues no. Pero entonces, ¿qué sentido tiene que yo lo esté desarrollando en clase paso por paso si al final ustedes van a hacer lo que quieran, ¿no? Hay que respetar protocolos o procedimientos. Cuando ustedes llegan a una empresa determinada, por ejemplo, con sus estándares de seguridad, pues ahí no puedes incumplir, pues tienes que respetar los procedimientos que establece esas normas de seguridad. Haz primero tal, segundo tal, tercero tal, cuarto tal. No puedes decir, no, pero yo soy el ingeniero aquí, ustedes saben, pero yo ¿por qué, no? Todos van a respetar eso. Y entonces también aprendamos a respetar los procedimientos de solución, pues. Ya porque les comento que la calificación que hago es con una matriz. La matriz dice lo siguiente, por ejemplo, vamos a poner por sustitución trigonométrica, ¿ya? Pongo a ver, primer paso, digo, identifica la función trigonométrica correctamente a utilizar. Sí, un punto. Dos, ¿no? Sustituye adecuadamente las nuevas funciones. Sí, un punto. Integra en función de la nueva integral, un punto. Devuelve a la función, a la variable inicial, un punto. Me dan cuenta que ahí tengo 4 puntos, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú no haces con sustitución trigonométrica, lo haces con cualquier método? O algunos optan por meterlo a un HP o a un programa, o en todo caso a un aplicativo de la internet, y ahí no va a ser por sustitución trigonométrica, lo va a hacer todo por cambio de variable, 2, 3 hojas, igualito lo copian las 2 o 3 hojas, ¿no? ¿Cuánto debería ponerle? Nada, porque no está acorde al, a la secuencia de calificación. La matriz de calificación me dice, identifica la función trigonométrica adecuadamente.
pues en el otro no has identificado, 0 puntos, pues. A ver, cambia de variable íntegramente en función de la variable teta. No has hecho ese cambio porque el otro ha hecho otra forma, ¿no? Entonces, no puedo calificarlo pues, porque no está acorde a lo que hicimos. Así que mejor respetemos los procedimientos que damos en clase. De repente no llegas a la respuesta, no hay problema, ya lo vuelvo a repetir, no lo voy a calificar los resultados, sino el esfuerzo y la superación. ¿Ya? Bien, chicos, sigamos. Ahora vamos a aplicar la evaluación diagnóstica, pero ya les dije que esto es de tipo asincrónico, ya en el momento que ustedes disponen de tiempo, pero lo tienen que ser esta semana, pues no. No, ya la próxima lo hago, no, esta semana, porque se supone que debemos subir estos calificativos, aunque no tiene peso, ¿no? Pero es probable que ya el domingo lo tengamos que subir ese calificativo al sistema. Ya, entonces tienen ahí una actividad para desarrollarlo en el momento que disponen de tiempo. Dice, está en el aula virtual en la primera parte, en presentación, y usted tiene que resolverlo. ¿Sí? Bien, ahora vamos a dar ya inicio a nuestra asignatura. Es bastante corto nuestro curso, nuestra asignatura, perdón, nuestro semestre, y así que vamos a iniciar con la definición de las integrales. Pero antes, si hubiese alguna pregunta, algún comentario respecto a todo lo que dije, pueden activar el micrófono o en su defecto pueden escribir en el chat. ¿Ya? Si no, en el transcurso de la sesión que vamos desarrollando, creo que nos podemos ir comunicando, ¿no? Ya, sería interesante, por ejemplo, también que respondan ustedes al foro que hemos planteado, de modo que los vaya conociendo así virtualmente, pues, ¿no? Ya habrá posibilidad de conocerlos en forma presencial el próximo semestre en ecuaciones diferenciales y ya pues ahí tendremos la posibilidad de conversar frente a frente, ¿sí? Bien, entonces sigamos chicos, si hubiese alguna interrupción, con toda la confianza del caso. Conceptos básicos. ¿Qué es una antiderivada o una primitiva? Siempre en los ejercicios de integrales suele decirse esto. Determina la antiderivada o determina una primitiva. O bueno, más simple integrar, pues, ¿no? Pero es lo mismo, así dice, ¿cuál es la antiderivada? Ya, pues significa integrar. Una función f mayúscula, fíjense, ¿eh? Se llama primitiva o antiderivada de una función f minúscula en un intervalo si la derivada de la f mayúscula es la f minúscula. ¿Claro? Entonces, se entiende esto, ¿no? Yo voy a buscar ahora una función f mayúscula. En el curso de cálculo diferencial, lo que se ha hecho es al revés, pues, ¿no? Te daban la función f minúscula y tú la tenías que derivar. Ahora que vamos a hallar al revés, pues, ¿no? ¿Eh? Es decir, si yo derivo, fíjate, si yo derivo la función f mayúscula, me debe dar la f minúscula para todo x que pertenece al intervalo. Veamos, por ejemplo, ve. Se necesita encontrar una función f cuya derivada sea 4x al cubo. A ver, escriban en el chat, así como ustedes consideren. Necesito encontrar una función f, la mayúscula, del cual su derivada es 4x al cubo. A ver, ¿cuál sería esa función? ¿Cómo sería la función f mayúscula cuya derivada es 4x al cubo? No le estoy diciendo que deriven el 4x al cubo, sino que debo encontrar una función f, no, una f mayúscula, que al derivarlo obtengamos este 4x al cubo. ¿Cuál sería? A ver. En este caso, por ejemplo, lo que estoy haciendo simplemente es una pequeña especulación por ahora, ¿no? Pero después se van a reír de lo que les estoy indicando, pues cuando ya tengamos las formulitas y los vamos familiarizando muy cotidiano, se van a reír de lo que les estoy preguntando, ¿no? Ya, entonces ve. Por los conocimientos en diferenciación se diría que
La f mayúscula sería pues, x a la cuarta. Sí, ajá, efectivamente justo. La función f mayúscula sería pues, x a la cuarta. Debido a que si yo derivo esa f mayúscula, o sea, la x a la cuarta, voy a encontrar el 4x al cubo, que es la f minúscula. ¿Sí? Entonces es importante que tengamos en cuenta. Bueno, lo que estoy haciendo aquí es directo, ¿no? Pero poco a poco vamos a llegar a definir la íntegra. Por lo tanto, se dice que la función f mayúscula x a la cuarta es una primitiva de la función f minúscula, que es 4x al cubo. Pero la pregunta es, f mayúscula es una primitiva. ¿Y por qué no dice es la primitiva, no? Es la antiderivada. Porque no solamente será x a la cuarta, pues. Si ustedes le suman cualquier constante acá, por decir x a la cuarta más 5, su derivada es el mismo. Si le pongo x a la cuarta menos 7, su derivada también es lo mismo. ¿Sí o no? Por eso que una función f minúscula tiene infinitas antiderivadas, pero todas ellas tienen la misma expresión x a la cuarta, solo se diferencian en una constante. De la definición se ve que f no es única, sino es infinita, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿ve? Fíjense, aquí tengo varias f's mayúsculas, ¿ve? X cuadrado más 1, x cuadrado más 10, x cuadrado más 35, x cuadrado menos pi, x cuadrado más seno de 30, qué sé yo, pues, ¿no? Pero todas estas son sus primitivas o antiderivadas de 2x. Dado que si yo derivo a las 4 que tengo acá, sale lo mismo 2x, ¿ve? Su derivada de x cuadrado, 2x. De x cuadrado más 1, 2x. De x cuadrado más 10, 2x. De x cuadrado más 35, 2x. ¿Sí? Entonces, las antiderivadas es un conjunto de funciones, pero todas ellas se diferencian solamente en una constante. Cualquier antiderivada de la función f debe ser de la forma, o sea, fíjense, las antiderivadas, o sea, estos deben ser como f de x más c. C es una constante que lo va a diferenciar a la que tiene variable. Es decir, dos antiderivadas de la misma función pueden diferir a lo más en una constante. Solo pueden diferir en una constante porque su derivada de una constante es cero. Entonces, esa es una antiderivada. Ahora vamos a definir la integral entonces. Ese conjunto de antiderivadas, si f mayúscula es una antiderivada de f en un intervalo y la antiderivada más general de f es f de x más c, donde c es una constante arbitraria. Ahora, ese conjunto de todas las antiderivadas que tenemos acá, pues no, f de x más 5, f de x menos 3, f de x más 7, qué sé yo, todas ellas, ese conjunto se denominan integral indefinida de la función f respecto a x y se denota de esta forma, ¿ve? Se denota con una s alargada y en la parte interna colocamos la f de x minúscula, acompañado de la variable en la que se debe integrar. Puede ser diferencial de x, diferencial de y. Es una queja, por ejemplo, de muchos de nuestros colegas de carrera, ¿no? Usualmente nosotros nos hemos familiarizado hasta el cansancio con el trabajo de x, x, y, x, y, x, y, ¿no? En el primer semestre, seguramente en alguna de las matemáticas, en funciones, eh, y es igual a 3x más 5, ¿no? Y así, en todos nuestros cursos siempre x y, x y. Ahora, cuando llegan a cursos de carrera ya no utilizan x ni y, pues utilizan otras variables. Por ejemplo, acá ya le ponen f de t, diferencial de t, ¿no? Si quieren hablar de temperatura, de calor, de torque, qué sé yo, pues no depende del curso, pues, ¿no? Y entonces ya el estudiante dice que se equivoca, no sabe cómo integrar. Es lo mismo, pues, solo que en lugar de X le ponen T, tau, teta, delta, lo que utilicen como nomenclatura, pero es igualito, pues, ¿no? Ya, bueno, entonces vamos a... Esa S alargada es el símbolo de la integral. Es una S alargada, símbolo integral. La F minúscula se llama función integrando. ¿Ya? Y este se llama diferencial de X y ese es crucial. La mayoría de ustedes ya no pone. Ajá, efectivamente, justo es f de x es lo mismo que y, pues, ¿no? A ver, fíjese que acá
Muchos de ustedes ya no le ponen, no solo le ponen la integral de x al cuadrado más 3x, ya, suficiente. Y el de x no lo pusieron. Este tiene mucha importancia, sobre todo en la parte de sustitución trigonométrica. Este debe ser teta. Y ese tiene un valor. Ese diferencial de teta, por ejemplo, es secante cuadrado, algo así, ¿no? Entonces, si no le ponen, ya va a quedar mutilado tu integración y es incorrecto, ¿no? Entonces hay que colocarle. ¿Qué significa eso? ¿En qué variable hay que integrarlo? Eso significa que vamos a integrar en x, bueno, todas las que contienen x. ¿Y esto qué es? La f mayúscula es una antiderivada o una primitiva de la función, ¿no? Esto va a ser nuestro objetivo. Y c, bueno, ya es una constante de integración. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, simplemente, fíjense, durante un par de semanas probablemente, es calcular esta f mayúscula. Esta f mayúscula hay que calcularla. ¿Ya? Y es el camino inverso, pues, ¿no? De un proceso de derivación. Por ejemplo, a ver, me van a ayudar ustedes. Encuentren la antiderivada más general de cada una de las siguientes funciones. Escriban en el chat. A ver, ¿de dónde viene esto? ¿Cuál es la f mayúscula? ¿De dónde viene la f de x igual a 8x al cubo? A ver qué dicen. O sea, recordemos lo que hicimos en cálculo diferencial, pues, ¿no? A ver, f de x, 8x al cubo, ¿de dónde vendrá? O sea, ¿de qué función? Lo que quiero calcular, ajá, 2x a la cuarta. Dice 4, 2, 8x al cubo. Efectivamente, justo, es el único estudiante que tengo en clase, creo, ¿no? Voy a considerar la participación de ustedes, ¿ah? En clase, ¿ya? Para mañana ya voy a tener el listado de todos ustedes, voy a poner puntos de participación. A veces quiero ayudarlos, ¿no? Y no sabe dónde. Ya, efectivamente, ese sería la antiderivada, de 2x a la cuarta. Efectivamente, señorita Margarita. Ajá. 2x a la cuarta, pero hay que sumarle una constante c, porque como su derivada de c es cero, no hay problema, ¿no? Acá tenemos otro. Y lo que tenemos que hacer básicamente es recordar un poco las formulitas de derivadas, pues. Si tengo una función f de x igual a e a la x, ¿de dónde viene eso? A ver, ¿alguien se acuerda de dónde podría venir esa derivada e a la x o no? ¿De un logaritmo? No. Del logaritmo es 1/x. Mira, la exponencial es la misma. Por eso para el siguiente curso que vamos a desarrollar el próximo semestre, se toma como resolución de las ecuaciones diferenciales la e a la x. La e, pues no, porque no cambia. ¿Ve? Es la misma. Su derivada de e a la x es la misma e a la x. Pues. Ajá, efectivamente, no, Margarita es lo mismo. ¿Ve? De e a la x, su derivada es e a la x. Su integral de e a la x también es la misma e a la x. Ahí no cambia. En cambio, justo dice logaritmo. De logaritmo natural de x, su derivada es 1/x. Pero su integral del logaritmo es muy más complicado. Es x, logaritmo natural de x menos x, ¿no? Ya, bueno, ya lo veremos más adelante. Ajá, e a la x más c. Muy bien. Ahora sí, ve, sí ya saben. A ver, ¿cuál es la antiderivada más general de 1/x? ¿De dónde viene eso? Ese sí viene del logaritmo. Bueno, pues recordemos un poco, ¿ah? Logaritmo natural de x, ¿no? ¿Se acuerdan del coseno de dónde viene o no? ¿De qué función su derivada es coseno? Ya, pero es solo un poco recordar, no va a haber necesidad de que memoricen. La idea no es que memoricen, sino que hagan uso de las tablas. Ustedes tienen todos los recursos, pues, pero hay que saber utilizarlo nada más, ¿no? Este coseno de x proviene de la función seno.
seno de x, ¿no? La derivada del seno es coseno. Bien, ahora ya, lo que he hecho acá simplemente es hacerlo aleatoriamente, ¿no? Efectivamente. ¿Ve? Ahora voy a ver ya con integrales. A ver, determinen la integral de x a la quinta. O sea, todavía no estoy aplicando, no le estoy dando las formulitas básicas, ni siquiera las básicas de integración. Lo que quiero es que fuercen un poco al cerebro para recordar de dónde vendría este. O sea, ¿cuál sería la función f mayúscula cuya derivada sea x a la quinta? A ver, chicos, ¿cuál podría ser? ¿Mm? Esto en principio parece que tenemos que forzar un poco, pero poco a poco se van a dar cuenta que eso es muy sencillo, pues, ¿no? De hecho, tendría que ser un x a la sexta, ¿sí? Porque al derivar disminuimos en la unidad el exponente. Entonces sería x a la 6, pero ahí aparece x a la quinta no más. Entonces sería 6, ¿no? X a la X, sexta entre 6, ingeniero. claro, Estimado mi efectivamente. consultante. Ajá, ajá. X a la sexta sobre 6 más c, pues, ¿no? Bien, ya lo que estamos haciendo ahora es ya un proceso de integración, ¿no? Pero no olviden que el proceso de integración es calcular la antiderivada. Y ya es su antiderivada. Pues. Ya, pero ahora estamos haciendo así por simple observación nomás, pues, ¿no? Poco a poco vamos a ver ya con formulitas. De esto es e a la 2x. Ah, me falta el de x, ¿no? Es e a la 2x sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque al derivar e a la 2x, su derivada es e a la 2x por la derivada de su exponente, que sería 2, pues. Entonces, 2 y 2 para que se elimine y me genere solo el e a la 2x, tendría que ser de esa forma. Ahora, en el caso del seno, igualito, ¿ve? De hecho, acá va a estar el coseno de 3x, pero si yo derivo el coseno de 3x, su derivada es menos seno de 3x por 3. Entonces acá sería sobre 3. Menos un tercio del coseno de 3x. Y si hablamos de la secante cuadrada, ¿alguien se acuerda? A ver, ¿alguien se acuerda de qué función su derivada es secante cuadrada? Y esto lo vamos a trabajar, por ejemplo, muy frecuente, este de la secante. Secante cuadrada. Claro, si tuviesen una tablita a la mano, pues ya me respondería muy directo todo, ¿no? Pero lo que quiero es que vayamos recordando un poco lo que se hizo en cálculo diferencial, ¿no? Porque al final de cuentas, eso va a ser nuestro soporte para el caso de las integrales. Es la tangente. ¿Verdad? De la tangente, su derivada es secante, pues cuadrado, ¿no? Ya, bien. Eso lo hemos hecho como simple intuición, ¿no? Ahora vamos a formalizar. Ya sabemos que la integral indefinida es esta que acabo de... Esta es la integral indefinida, ¿no? Conjunto de antiderivadas. Pero esas también gozan de algunas propiedades. Esas propiedades es fundamental. A ver, les voy explicando cada uno, ¿ya? La primera propiedad, la suma, ojo, suma o resta de funciones se puede separar en suma o resta de integrales. ¿Está bien? La integral de una suma o resta de funciones se puede separar en una suma o resta de integrales. Pero no olviden que solo ocurre para quienes, para suma y resta. O sea, si hay multiplicación o división aquí de funciones, no se puede separar en producto. Eso ya amerita un proceso de integración, por ejemplo, por partes, que es uno de los métodos, ¿no? Pero no es tan sencillo pues, como en este caso, ¿no? Cuando es suma o resta, separen. ¿Qué pasa acá? Seno de x más e a la x. Ah, integral del seno de x más la integral de e a la x. Bueno, cuando es suma. Lo otro, cuando tenemos una constante que multiplica a una función variable, la constante puede salir delante de la integral. ¿Ve? La constante puede salir delante de la integral. O sea, los números que multiplican a las funciones, digamos, 3 coseno de x, el 3 lo puedo sacar delante, pero no, y lo único que voy a integrar es el coseno de x.
para todo K que pertenece a los reales. Estamos hablando del mundo de los reales, ¿no? Ahora esto, bueno, ya estos dos últimos son consecuencia de operaciones inversas. Es como si tienes raíz cuadrada elevada al cuadrado, se va a cuadrado con raíz, pues son operaciones inversas, ¿no? Igual acá, ¿ve? La derivada de una integral se simplifica, pues derivada con integral y me queda la función, nada más. En cambio, cuando tengo la integral de una derivada, igualito se van los dos, pero como esta es una integral indefinida, tenemos que sumarle una constante c. Ya no se olviden, entonces, derivada con integral se simplifica, integral con derivada también se simplifica. ¿Está bien? Pero tienen que estar así juntitos, pues, ¿no? Bien, esas propiedades, pero de preferencia son las dos primeras, ¿ya? Las dos primeras. Muy bien. Ahora, veamos algunas formulitas como integrales directas. No sé si le pueden tomar una captura para desarrollarlo. Tabla de integrales inmediatas. Esta es una de las integrales más utilizadas. La integral de, fíjense, la integral de x a la n diferencial de x es igual a x elevado a la n más 1 sobre n más 1 más la constante c. Siempre en cuando n sea diferente de menos 1, porque si fuese menos 1, aquí saldría 0 y eso no está definido, ¿no? Por eso cuando es 1 ya se aplica el logaritmo. ¿Ya? Este es otro, ¿ve? O sea, 1 sobre x es logaritmo natural de x. ¿Está bien? La integral de 1 sobre x es el logaritmo natural de x. El e a la x, la integral de e a la x es la misma e a la x. La integral de una base diferente de e a la x es 1 entre el logaritmo de la base a por a la x. A a la x entre el logaritmo natural de a. Fíjese del seno, ¿ah? La integral del seno es menos coseno. Ya, la integral del seno es menos coseno. Y la integral del coseno solo es seno positivo, no es negativo. La derivada del coseno es menos seno, pero la integral del coseno es seno positivo. La integral de la secante cuadrada es tangente. La integral de la cosecante cuadrada es menos cotangente. La integral del producto de secante por tangente es secante. Y la integral de cosecante por cotangente es menos cotangente. Estas son las integrales más básicas, simples, ¿no? Ustedes pueden dar sus exámenes presenciales, si lo fuese, por ejemplo, con su tablita de integrales, no habría problema, ¿no? Y es más, por ejemplo, en caso de una evaluación presencial, les daría el formulario detrás del enunciado de su evaluación, pues, ¿no? Porque no se trata de memorizar, sino se trata de usar convenientemente estos casos. He compartido esta tablita de derivadas e integrales en el aula virtual. Ya, aquí tenemos las derivadas, ¿ve? Las más representativas, pues, ¿no? Y por acá tenemos las fórmulas de integración, también las más representativas, las que vamos a utilizar. Me interesa que ustedes tengan este formulario, porque yo les voy a preguntar, por ejemplo, a ver, chicos, ya estamos en TCP, ¿no? ¿Qué número de fórmula utilizamos para la siguiente integral? Y ustedes me dirán, pues la 21, la 23, la 25, según sea el caso, ¿no? Por eso me interesa que tengan esto. Claro que ustedes pueden tener otra tablita, no habría problema, pero para comunicarnos de manera más rápida, me gustaría que esto lo impriman ustedes, ¿no? Adicionalmente, tengo acá, hemos compartido las funciones que voy a utilizar. Estas identidades trigonométricas que son en número de 8 son muy importantes. Tampoco les pido que memoricen, sino que utilicen convenientemente. ¿Ya? Este ángulo doble y ángulo mitad creo que no. Suma, bueno, sí, este tenemos que utilizarlo para funciones de integrales con exponentes pares e impares de las funciones trigonométricas. Esto no se utiliza mucho, casos excepcionales también la suma esta de acá. Lo que sí utilizaremos son los logaritmos, estas propiedades de logaritmos. Esto, bueno, ya se la saben los binomios al cubo. Y estos límites también lo utilizaremos, pero más adelante. Nosotros vamos a utilizar en integrales impropias cuando ya hablamos de aplicaciones de las integrales definidas.
Sería interesante, por ejemplo, que ustedes lo impriman esto, ahí lo tenemos en la unidad 1 del aula virtual, lo descarguen y lo tengan a la mano. ¿Ya? Muy bien, entonces sigamos. A ver, sigamos. Y veamos algunos ejercicios, pues. Yo Ingeniero, voy, disculpe. dime. Ingeniero, disculpe, los ejercicios lo puede subir, la tablita lo puede subir al aula virtual para poder descargarlo, por favor. Está. Está ahí, ya. Ingeniero, gracias. En la unidad 1 está. Ajá. Ya, a ver, chicos, yo voy explicando ahora, ¿ya? Posteriormente van a tener la posibilidad de trabajar ustedes. Uy, pero tengo que minimizarlo en toda clase amplia. A lo mejor lo voy a trabajar de este tamaño. Ya, si no se visualiza, me avisan para que podamos minimizar. Bien, aquí tengo un ejercicio. Dice, calcular la integral. Voy a calcular esta integral. A ver, ¿cómo la vamos a calcular? Entonces, tendré que aplicar las propiedades, pues, ¿no? Fíjense, ve. Aquí tengo una suma y resta de funciones. Le aplico la primera propiedad y acá hay una constante. ¿Ve? Esta constante lo saco delante, pero vamos a poner por partes. Lo puedo separar en 4 integrales. La primera quedaría x a la quinta diferencial de x menos la integral de 8x al cubo por la diferencial de x más la integral de pi al cuadrado diferencial de x más la integral de x por la diferencial de x. ¿Está bien? Apliqué la primera propiedad de las integrales indefinidas. También se aplica lo mismo para las definidas. Lo he separado en 4 integrales. Ahora voy a aplicarle la segunda propiedad. Ya, esta no tiene constante, lo voy a dejar un rato ahí, como x a la quinta diferencial de x, pero este sí, ve, el 8 como es una constante, lo saco delante de la integral y me quedaría 8 veces x al cubo diferencial de x, más este pi cuadrado es un número, pues no es 3,14 al cuadrado, es una constante, lo saco delante de la integral. Y me quedaría solamente la integral con el diferencial de x. Más, este no tiene constante, queda como tal, x diferencial de x. Ahora, le voy a aplicar, mira, fíjense, toditos tienen x, acá no tiene, pero se simplifica, ¿no? Voy a aplicar la formulita que dijimos, ve, la integral de x a la n diferencial de x. Esa integral establece que es x elevado a la n más 1 sobre n más 1, más la constante c. Esta será la integral que le apliquemos a todos los casos. ¿Sí? Es la primera que pusimos. Entonces, la integral sería, para el primer caso, ya no hay necesidad de que, como en los ejemplos les puse, de estar tratando de recordar. No, directo, pues si n es 5, entonces acá sería n más 1 sobre n más 1. No le voy a poner más una constante c, sino que eso al final a todo le voy a poner uno solo. Pues no, ¿para qué ponerle para uno? Más C1, más C2, más C3, más C4, si al final al sumarlo todo sigue siendo constante. Menos 8 veces x a la n más 1 sobre n más 1, más pi cuadrado. Fíjese acá como es integral del diferencial, se simplifica, pues. Solamente me queda x, más, aquí sí sería x, como tiene exponente 1, sería 1 más 1 sobre 1 más 1. Y a todo eso le ponemos una constante c. Finalmente lo reducimos. Acá sale x a la sexta sobre 6 menos, acá sale 4, ¿no? 4, mitad, cuarta, 2 acá, ¿sí o no? 2 veces x a la cuarta más pi cuadrado por x, y aquí nos resulta x al cuadrado sobre 2. Esa sería la respuesta del proceso de integración. Entonces, ¿qué he hecho? Aplicar simplemente las propiedades de la integral indefinida, que es separarlo en grupos, perdón, en integrales,
y luego simplemente buscar la fórmula. Ahora, ¿qué hubiese pasado si acá es x a la quinta, aquí es e a la x, aquí es seno de pi, o perdón, seno de x, y acá, digamos, logaritmo natural de x? Igual, pues buscábamos en la tablita, cuál de las formas utilizar. Bueno, en mi caso yo solo he utilizado la primera para todo, porque eran solo funciones potencia. ¿Bien? Veamos otro, ejercicio número 2. Ahora, este ejercicio hay que transformarlo, bueno, hay que transformarlo a funciones potencia, porque para raíces, así como está, no hay fórmula, pero sí lo podemos expresar en función a potencias, ¿no? Entonces, lo primero que hago es reducirlo. A ver, ¿cómo lo vamos a ver? Antes lo puedo separar lo voy separando y ya lo voy reduciendo. A ver, en el primer caso, fíjese, en el primer caso, ¿cómo integramos? Esto lo puedo escribir como exponente fraccionario, ¿no? Esto es x a la 1/3. Pero para aplicar la relación que estoy aplicando, ¿no? Que es la integral de x a la n diferencial de x, que es x elevado a la n más 1 sobre n más 1, porque en todos ellos voy a utilizar eso. Aquí no hay seno, arcos, nada, más la constante c. Entonces tengo que averiguar en todos los casos cuánto es el valor de n. Entonces, el primero que debo hacer es expresarla en función a una. La voy a separar 1, 2, 3, 4, en 5 integrales. La primera sería x a la ¿cuánto? Esto es 1, 1/3, pero al subirlo al numerador subiría como negativo, pues, ¿no? A la menos 1/3. Ya, esa sería nuestra primera integral. Más la segunda integral, como ya está en el numerador, solo lo sacamos de la raíz, pues, x elevado a la 2/3 diferencial de x. ¿Está bien? Menos, ya puedo aplicar directamente acá el 2, sacarlo delante de la integral y tener x a la, como esto es 1 y acá 2, 1/2, x a la 1/2, más la integral. La integral de acá sería, pues, subiendo al numerador, esto sería 3/2 acá abajo, ¿no? Arriba, como, bueno, acá me equivoqué. No le puse el diferencial de x, ¿no? Y les comentaba de que eso debe estar siempre, ¿ah? Diferencial de x. Más la integral. Esto al subirlo al numerador sería x a la menos 3/2 diferencial de x. Más la integral. Perdón, menos es, ¿no? Aquí es menos. Y menos el 5 lo puedo sacar delante de la integral, pues. 5 veces la integral, y esto al subirlo al numerador sería x a la menos 2/3 diferencial de x. Ve, todas tienen ya la estructura de esta fórmula para aplicar esta relación. Entonces le aplicamos ahora. Ve. La integral sería igual entonces a, disculpa, señorita Margarita, efectivamente falta la constante c. Claro, si no le pongo la constante c, estoy admitiendo que es única, no única solución o única antiderivada. Ya, entonces acá sería aplicándole, ve, x, y hasta aquí le voy a aplicar los demás ya directo, ya, menos 1/3 más 1, de acá, pues no, n, sobre menos 1/3 más 1. Es álgebra ya básica, ¿no? X a la 2/3 más 1 sobre 2/3 más 1. Menos 2 por x a la 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1. Más x a la menos 3/2 más 1 sobre menos 3/2 más 1. Y acá sería menos 5 x a la menos 2/3 más 1 sobre menos 2/3 más 1. Y a todo eso le voy a sumar una constante c, pues. Ahora, haciendo la reducción correspondiente, ¿ven?
Aquí, si yo sumo, sale menos 1/3 más 1 sería 3, 2/3, ¿no? 2/3. Producto de extremos es a medios, sería 3 medios. 3 medios de x a la 2/3. Más, acá sería 3, 5/3. Producto de extremos es a medios, 3/5. 3/5 de x a la 5/3. No, todos tenemos 1. Menos, este 2 multiplica al de arriba, ¿ve? 2 por 4, sería 4, y 2 por 1, 2 más 1, 3, 4/3. 4/3 de x a la 2, 3 medios, ¿no? A 3 medios. Ahora, esto sería menos, ¿ve? Aquí abajo sale menos 1/2, ¿no? Menos 3 medios más 1 es menos 1/2. Entonces, ese 2 multiplica arriba sería 2 veces x a la menos 1/2. A la menos 1/2. Y el último sería 5 por 3, 15. 15, acá sale 3 por 1, 3 menos 1/3. Entonces sería 15x a la, ¿cuánto sale? A la 1/3, ¿no? A la 1/3. Más la constante C. Esa sería la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces es importante que tengamos en cuenta la forma de expresión. ¿Qué hacemos para que resulte esta relación? Entonces, toda nuestra primera parte que hagamos, métodos de integración, va a radicar en que debemos de buscar alguna de las expresiones que ya tenemos en nuestra tablita. ¿Ya? Entonces eso hay que ir manejando. Muy bien. Ejercicio número 3. Ahora, aquí, igual que en el caso anterior, hay que reducir también, pues, ¿no? Lo tengo que reducir, ¿ya? Entonces, la primera integral, lo voy a ir reduciendo. Fíjense, ve, la primera integral, aquí hay un cociente, ¿ah? Sería x arriba elevado a la 2/3 sobre x, diferencial de x. La segunda integral sería x al cuadrado sobre x a la 1/2, diferencial de x. Y la tercera integral, este 4 lo puedo sacar como un cuarto. Un cuarto de la integral, y acá arriba tenemos una x por otra x, pero elevado a la 1/4. Hay que reducir términos semejantes. Entonces, fíjense acá, ¿ver? Este es un cociente, ¿no? Ustedes recuerdan álgebra básica, cociente de potencias de igual base, los exponentes se restan. 2/3 menos 1, ¿no? Sería x a la 2/3 menos 1, sería menos 1/3. ¿Sí? O me equivoqué, a ver, 2/3 menos 1, sí está bien, ¿no? Diferencial de x. ¿Para qué hice esa reducción? Para aplicar nuestra... Fíjese que lo que estoy aplicando es lo mismo, ¿eh? Es el x a la n diferencial de x, ¿no? Que es x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante c. ¿De acuerdo? Para los casos que hasta ahora estamos viendo, solamente es eso. Igual, voy a reducir también aquí términos. X al cuadrado entre x a la 1/2, esto subiría como x a la menos 1/2, ¿no? O sea, para restarlo. 2 menos 1/2 sería, a ver, menos 1/2, 4, 3 medios. X a la 3 medios diferencial de x. Menos 1/4, igual acá, ¿no? Que tengo un producto de potencias de igual base. Los exponentes se suman. 1 más 1/4, 5/4. Y ahora sí ya lo hago más directo. ¿Ya? A ver, la integral sería igual. Esto sería x a la ¿cuánto? A la menos 1/3 más 1. Menos 1/3 más 1 sería 2/3. A la 2/3 sobre 2/3. Entonces acá sería 3 medios. ¿Sí o no? Producto de extremos a medios. Más. Igual acá, ¿no? Sería x a la 3 medios más 1 es 5 medios. Sobre 5 medios. Acá sería 2/5. Menos. 1/4 sería acá 1/4 de x a la 5/4 más 1. 9/4. 9/4 sobre 9/4. O sea, acá sería 4/9.
más la constante C. Finalmente ya lo reducimos lo que se puede, pero no. Quedaría 3 medios de x a la 2 tercios más 2 quintos de x a la 5 medios menos 4 y 4 simplifica. Un noveno de x a la 9 cuartos más la constante C. Y esa sería la respuesta. ¿Bien? Entonces, es importante que tengamos en cuenta las formas de solución, ¿no? Pero estos son integrales directas, pues. ¿Ya? A ver, ¿cómo resolverían esto? Porque si nos vamos a nuestra tablita de... Mira, fíjense, ya tengo que integrar cotangente cuadrado y tangente cuadrado. Ahora vamos a nuestro formulario. ¿Ven? En el formulario no hay tangente cuadrado. Hay tangente, sí. Cotangente también, pero no hay tangente cuadrado ni cotangente cuadrado. Lo que sí hay es secante cuadrado y cosecante cuadrado. ¿Ve? Para la secante cuadrada y para la cosecante cuadrada sí hay forma de cálculo directo, pero para la tangente y cotangente no hay. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar una de estas identidades. Pues voy a utilizar la identidad 2 y la identidad 3. ¿Eso qué significa? Que a la tangente cuadrada que tengo ahí, lo debo pasar a secante cuadrado, porque para esto sí hay, ¿sí o no? Y la cotangente cuadrada también la debo pasar a cosecante cuadrado, porque para ello sí tenemos nuestro formulario. Y está también en el formulario que acá adelante lo hicimos, pues. ¿Ya? Acá, ¿ve? Ahí está, ¿ve? La secante cuadrado y la cosecante cuadrado. Para ello sí hay, ¿ve? Pero no hay para la tangente cuadrada ni la cotangente cuadrada. No, pese a que tengamos ya el formulario, por más sofisticado que tengamos, no va a haber. Entonces vamos a utilizar dos identidades muy importantes. ¿Ve? Si ustedes recuerdan, 1 más tangente cuadrado de cualquier ángulo es secante cuadrado de teta. Entonces de acá puedo despejar tangente cuadrado. Bueno, tangente cuadrado de teta vendría a ser igual a secante cuadrado de teta menos 1, ¿sí? Y lo otro es igualito, 1 más cotangente cuadrado de teta es igual a la cosecante cuadrado de teta. De esa despejamos la cotangente cuadrado de teta y lo voy a pasar a cosecante cuadrado de teta menos 1, porque sí tiene fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra integral va a quedar así, ¿ve? Este 2 lo saco delante de la integral. 2 veces la integral de la cotangente cuadrado de teta. Lo estoy separando en dos integrales. Menos el 3 lo saco delante de la integral y quedaría tangente cuadrado de teta, ¿no? Pero ya dijimos que no hay fórmula para la cotangente. Entonces le voy a pasar a cosecante, pues, ¿no? Esta cotangente cuadrada es la cosecante cuadrado de teta menos 1. Y lo separo en otros dos, esta de acá, y sí hay para eso, ¿eh? Menos 3 veces. Para tangente cuadrada tampoco hay. Lo tengo que pasar a secante cuadrado de teta menos 1. Vean la importancia que debemos tener en el uso de las identidades trigonométricas. Bien, ahora, ¿qué hago? Lo voy a separar en dos esto, pues, ¿no? La integral sería, este 2 se va a dividir. 2 veces la integral de la cosecante cuadrado de teta menos 2 veces la integral del, ahí queda solo así, ¿ah? El otro, menos 3 veces la integral de la secante cuadrado de teta y menos 3 por menos 1, más, pues no, más 3 veces la integral del diferencial de teta. Así queda, ¿ve? Entonces, ahora sí vamos a aplicar fórmula, pues. De la cosecante, la integral de la cosecante cuadrado de teta es menos cotangente de teta. Y la integral de la secante cuadrado de teta es tangente de teta. Entonces, esto será lo que voy a utilizar en esta parte. ¿Ve? 2 veces menos
cotangente de teta. Acá se va la integral con la derivada, pues no. 2 veces teta menos 3 veces, esto es tangente de teta solamente. Acá más 3 veces, integral con derivada se va, que a teta. Y finalmente lo reducimos. Aquí sería menos 2 veces cotangente de teta, menos 2 teta más 3 teta, más teta, ¿no? Más teta menos 3 tangente de teta. Y como siempre, me olvidé de la C, ¿no? La constante de integración. Gracias por recordarme, señorita Margarita. Bien, entonces la C va en todos los casos. Fíjense, si ustedes no le ponen la C en su examen, un punto menos, pues, porque me están indicando de que estoy considerando solamente una antiderivada, ¿no? Bien. Entonces, eso es lo que corresponde a este proceso de integración. A ver, les dejo un hito para ustedes mientras voy llamando lista. A ver, trabajen en esto. ¿Ya? A ver, tomen una captura mientras llamo lista. 3 tangente de beta menos 4 coseno cuadrado de beta sobre coseno de beta diferencial de beta. ¿Cuál sería? A ver, voy a llamar lista, ¿ya? En el chat solamente pueden escribir presente, ¿no? ¿Está bien? Voy a llamar de 5 en 5. Atentos a la lista. A ver. Aburto, Alarcón, Alfaro, Álvarez, Cagua. Aburto, Alarcón. A ver, chicos, para avanzarlo rápido, solo escriban el presente en el chat nomás. Voy a llamar de 5 en 5 o de 7 en 7, ¿ya? A ver, Aburto, Alarcón, Alfaro, Álvarez, Cagua, Álvarez, Rivas, Araujo, Arzapalo. Aburto, Alarcón, Alfaro, Álvarez, Cagua, Álvarez, Rivas, Araujo, Arzapalo. Toque nomás, vamos a contar cuántos hay, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 nomás. Arzapalo, Araujo, Curilla, Alfaro, Alarcón y Aburto. Entonces, ¿quiénes faltaron? Faltaron los 2 Álvarez. Álvarez, no hay ninguno de los Álvarez. Ajá. Ya está. Bien, los 2 Álvarez. Astocuri, Ayala, Bartolo, Becerra, Benavides, Cisneros, Colqui. Astocuri, Ayala, Bartolo, Becerra, Benavides, Cisneros, Colqui. A ver, ¿quiénes están? Ayala, Bartolo, Colqui, Cisneros. Solo hay 3. 12, una B y Ayala. Ayala. Astocuri no está. Becerra no está. Colqui acaba de irse, creo. Vamos a ver, ¿ya? A ver. Cisneros. Sí está Colqui. Colqui, Bartolo. No, hasta no. Colqui sí está. Profe, sí, es una labor. Sí, sí. Becerra. Becerra no está. Sí, Becerra. Bien. Entonces Benavides no está. Muy bien. Sigamos. Condori, Estela, Fuentes, García, González, Guaranga, Huatuco. Condori, Estela, Fuentes, García, González, Guaranga, Huatuco. A ver, ¿quiénes están? Estela, González, Guaranga. 3 nomás están. Estela, González y Guaranga. Estela, González y Guaranga. A ver si alguien más ha incrementado. Huatuco también está, ¿no? Estela, González, Guaranga, Huatuco. Estela, González, Guaranga, Huatuco. Sí está el señor. Muy bien.
Wilca López Malquín Maquera Monje Palacios Payano. Wilca López Malqui Maquera Monje Palacios Payano. A ver, tenemos a Maquera. López Monje Payano. Maquera López Monje Payano. Maquera López Palacios. Ya. Monje. López Monje, ¿no? Monje. López Máquina está. Monje sí está. Payano también está. Pecho, Pretel, Ramos, Reaños, Ricaldi, Rojas, Inche. Pecho, Pretel, Ramos, Reaños, Ricaldi, Rojas, Inche. Pecho, Pretel, Reaños. Pecho, Pretel, Ramos, Ricaldi, Rojas y Sinche. Sulca, Tula, Limillauri, Untiveros, Ventosía, Vilcazán. Sulca, Tula, Umillauri, Untiveros, Ventosía, Ok, buenas noches, mi amigo Tula. Ahora vamos a ver, tenemos a Untiveros nada más. Sinche está, ¿no? Sinche, Ramos, Ricaldi, Untiveros. Sinche. Ingeniero, buenas noches. No me ha considerado. Ramos Alquinieva, presente puse, ingeniero. Ramos. Ya. Sí, Ahora Ramos abajo, ¿quién falta? Alquinieva. Sí, ya lo puse. Untivero está. Ventosía no está. Vilcazán siempre Zulca, están los dos. presente, ingeniero. Buenas noches. Hola. Tenemos a Ricaldi, ingeniero. Vilcazán. Sí, sí está Zulca. Sí, ya puse Zulca. Está Ingeniero Vilcazán. Ricaldi, ingeniero, buenas noches. Zulca, presente también. Ahorita termino. A ver, volvamos de nuevo, ¿ya? Vilcazán. Bueno, ya están los dos, pero no. Villacres. Villar. Ah, no, pues no he llamado todavía. No he llamado todavía. Ya, a ver, Villacres, Villar, Zamudio. Ricaldi, Villacres, ingeniero, me considero. Villar, Zamudio. ¿A quién? A Ricaldi, Ricaldi. ingeniero. Ahorita, ya. Ya, muy bien. Falta, a ver, está Villar, Zamudio. Y falta el otro señor, ¿no? Villar, Zamudio, Villacres. Falta. Ricaldi, sí, sí, ahora vamos a checar. Ingeniero, buenas noches. Astocuri Ríos. Ahorita ya. Ricaldi, han puesto falta. Astocuri. A ver, Astocuri le han puesto falta, pero no. Ya, señorita Virginia. ¿Alguien más que no le hemos considerado en la lista? Sinche Soto, ingeniero, buenas noches. Sinchi Rojas, ok, ya. Sinchi y Rojas, ¿no? Buenas noches, amigo. Sinche y Rojas. Rojas. Los dos de acá, ¿no? ¿Alguien más? Creo que ya son todos, ¿no? Wilca, Nina, Elmer, Sí. David. Wilca. También ha puesto falta Wilca. Vamos a ver. Y estaban durmiendo, creo. Wilca. ¿Alguien más? Gracias. Bueno, ya no hay problema, pero no después. Buenas noches, ingeniero Vilcazán, por favor. Sí. Vilcazán sí ya pusimos, ¿o no? Hay dos, creo, Vilcazán, pues. Ven. Junior y Miguel. Ok, gracias, ingeniero. No hay de qué, mi amigo. Bien, chicos. ¿Quién? Sí, ya puse de Rojas Quinto. Ya lo corregí de Rojas Quinto. Bien, jóvenes, creo que ya el tiempo nos ganó. El día de mañana continuamos, pero ya debemos ver métodos de integración. Mañana vemos las 2 primeras horas, integración de funciones compuestas.
Y las dos siguientes considero el método más importante, ¿ah? La de cambio de variables. Si ahí tienen dificultades, ahí sí estamos en problemas, ¿no? Entonces, espero que el día de mañana asista en su mayoría, sobre todo a la segunda hora, a esta hora, de 9 a 10 y media, porque de 7 y media es muy parecido a lo que hemos hecho hoy día, pero ya de funciones compuestas, ¿ya? Y jóvenes, si hay necesidad de ver su solución de esto, está más acá. ¿Ven? Por acá he puesto la solución de los mismos ejercicios. ¿Ven? Y aquí está, ustedes simplemente van pulsando, progresivamente va saliendo su solución. Y es lo que hemos desarrollado nosotros también. ¿Ven? Lo mismo, ¿no? Aplicando propiedades, usando las tablas integrales. Y creo que en cada sesión vamos a ponerle así, de tal manera que si no culminamos, pues ustedes terminan, ¿no? En todo caso, ahí están los ejercicios. Justo lo que les preguntaba, ¿no? El ejercicio que les había dejado sacar. ¿No? Había que separarlo en dos. Separando en dos sumas de integrales, le aplicamos identidad trigonométrica, y hay fórmula para la primera. Sí, las PPT sí la voy a subir. Cada sesión voy a tener que subirlos para que ustedes se vayan guiando con eso, ¿no? Y ahí tienen la solución de los ejercicios, ¿ya? Bien, chicos, ahora sí, gracias por la atención prestada. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Y algo muy importante. Quisiera que para mañana lo tengan impreso las fórmulas de derivadas integrales porque vas a trabajar bastante con eso. ¿De acuerdo? Ya, chicos, nos vemos. Cuídense. Hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero. Gracias. Ya, chicos, más bien También, a ustedes, ingeniero, gracias. a ustedes, Hasta más mañana, bien por ingeniero. la atención prestada. Gracias.